Bueno, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, Mi nombre es Said Abdunur Pedraza de Editorial Academia Maktaba. Quiero agradecer la invitación que me han hecho los hermanos de la página de Islam Chat para dictar esta clase o esta charla el día de hoy. De pronto ya han visto ustedes algunos de los videos que hacemos con Academia Maktaba. Esta semana hemos estado hablando bastante sobre el Corán, entonces quería aprovechar para hablar con ustedes acerca de un tema que es fundamental para nosotros los musulmanes y que también es de mucho interés para muchos no musulmanes, tanto estudiosos académicos como personas interesadas en el Islam, que es la autenticidad del Corán. Inshallah vamos a hacer la charla breve, pero lo más clara posible. Wa alaikum salam, hermano Sabi. Bien, para hablar de la autenticidad del Corán, vamos a hablar de que nosotros podemos determinar la autenticidad del Corán por tres vías. Es decir, es lo que en un artículo que he publicado he llamado la triangulación para determinar la autenticidad del Corán. Esto no me lo inventé yo, no es nada nuevo, sino es, digamos, como la forma en que lo presento. Estas tres vías, ¿cuáles son? La transmisión oral, la transmisión escrita y la tradición profética. Entonces, en esta charla voy a tratar estos tres puntos para que veamos cómo los tres juntos nos permiten determinar, verificar y garantizar que el Corán, como lo conocemos hoy en día, es auténtico. Empecemos por la primera parte, que es, o la primera vía para esta verificación, que es la transmisión oral. La transmisión oral es la forma más importante de transmisión que ha utilizado el ser humano desde sus inicios. Nosotros sabemos que la historia, es decir, a partir del momento en que aparece la escritura hasta el día de hoy, la historia registra más o menos 7000 años del registro escrito de la humanidad. Pero antes de esos 7000 años existían seres humanos muchísimo antes. Según la postura de la ciencia moderna, hay registros de que existieron seres humanos como los que vemos hoy en día desde hace por lo menos unos 150, 160 mil años. Entonces, ¿qué pasó en toda esa cantidad de tiempo en la que no había un registro escrito, en la que no había historia, digamos? Pues la transmisión oral fue la fuente de información y de transmisión del conocimiento. Y esto no se ha perdido. Todavía hasta hoy en día la transmisión oral en muchas culturas juega un papel muy importante. Nosotros en Occidente, que no tenemos afianzado esto de la transmisión oral, sobre todo en las ciudades, muchas veces no lo entendemos muy bien y muchas veces incluso lo hemos subvalorado. Pero una de los detalles que volvió a despertar, digamos, en la comunidad académica occidental el interés por la transmisión oral fue el descubrimiento, una serie de descubrimientos que se hicieron a partir de lo que se consideraban mitos de los vikingos. Se hicieron unos estudios y se hicieron unos hallazgos de viajes que hicieron los vikingos a América, más o menos en el siglo X, y lo que se ha descubierto, lo que se ha encontrado, coincide muy bien con los relatos que eran considerados por los académicos occidentales como meros mitos. Entonces ahí se empezó a reevaluar fuertemente
cómo vemos desde Occidente la transmisión oral de los pueblos. En el caso del pueblo árabe, en la época de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ellos tenían una tradición oral muy fuerte porque había muchísimo analfabetismo, prácticamente casi que no había escritura, no había una civilización como tal en toda la península arábica. Entonces ellos confiaban mucho en la tradición oral y en la memorización. La poesía árabe ha sido famosa desde tiempos ancestrales y ha sido transmitida precisamente en forma oral. Los caballos árabes que son tan famosos, el linaje de los caballos y la forma como son mantenidos y criados, también se llevó ese registro principalmente de manera oral. Y todavía hoy en día, cuando uno va a estudiar a un país árabe y encuentra cómo ellos siguen manteniendo la memorización y la transmisión oral de una forma muy fuerte y muy importante para ellos, lo sorprende a uno mucho. Yo personalmente vi cómo en una clase que recibimos, una persona, en este caso ni siquiera fue un árabe, fue un compañero indonesio que había estudiado pues en su país lo básico de las ciencias islámicas, y él había aprendido esto de la memorización, que es muy importante dentro de la comunidad musulmana a nivel mundial. Y él, en una clase en la que el profesor nos dijo en árabe un hadith que no conocíamos y que él no conocía, el profesor le preguntó acerca del hadith y él se lo repitió palabra por palabra de memoria, con haberlo escuchado solo una vez. Esto para mí fue muy sorprendente y lo digo simplemente como una forma de mostrarles que la transmisión oral en otras culturas, como en la cultura árabe, desde tiempos ancestrales ha sido muy fuerte, muy importante. Y aunque nosotros aquí, cuando por ejemplo jugamos al teléfono roto, una persona transmite un mensaje muy sencillo y a la tercera, cuarta persona ya se ha distorsionado el mensaje, eso normalmente no pasa en muchos pueblos y culturas. La transmisión oral del Corán ha sido muy importante porque, como nosotros sabemos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibía la revelación y la recitaba. Él era analfabeto, él no sabía leer y escribir. Él tuvo escribas que cuando él recitaba los versos que le eran revelados, los iban poniendo por escrito. Después él pedía que se lo recitaran nuevamente para verificar que hubiera quedado correcto. Pero la primera forma de transmisión del Corán fue del profeta Muhammad hacia sus compañeros, hacia los sahabas, de forma oral. Él recitaba el Corán, ellos escuchaban el Corán recitado de voz de él y lo repetían. Y no solamente repetían el texto tal cual, palabra por palabra, sino que repetían los sonidos, la forma en que él recitaba. Y eso se ha seguido transmitiendo hasta el día de hoy. Cuando uno estudia Tajwid con un profesor que tiene el certificado de la cadena de transmisión, ellos tienen certificados donde dicen este profesor aprendió de este profesor, que aprendió de este profesor, que aprendió de este profesor, y eso se remonta hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y eso nos garantiza que lo que a nosotros nos enseñan de cómo recitar correctamente el Corán hoy en día es tal como lo recitaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces la transmisión oral ha sido muy importante y además porque no ha sido, digamos, lineal, es decir, no es que el profeta se lo recitó a, digamos, Abu Bakr, radiyallahu anhu, y él se lo transmitió a un hijo y este se lo transmitió a un conocido y etcétera, linealmente, no. El profeta lo recitaba a todos los seguidores y cada año en Ramadán recitaba todo lo que se había revelado hasta ese momento. Como sabemos, la revelación duró 23 años y el último año el profeta sallallahu alaihi wasallam se reunió con el ángel Gabriel y repitieron 2 veces el Corán completo para garantizar que estuviera bien
perdón, y completo y terminado. Entonces, en ese momento los musulmanes, que ya eran más de 100.000, escucharon la recitación completa, escuchando todo lo que ya habían venido escuchando y aprendiéndose de memoria año tras año, y ellos recitándoselo a su vez a otros, transmitiéndolo también, todo lo que ellos aprendían lo iban transmitiendo. Entonces esta memorización fue de mucha gente. Eso nos garantiza de que no fue que en un, digamos, un concilio cerrado, en un grupo selecto pequeño, se guardaba ahí el Corán y se lo transmitían entre ellos, y entonces no sabríamos si en algún momento decidieron cambiar esto o aquello y decir, no, es que las cosas son así, y no se supo exactamente por qué eso lo manejaban allá internamente. No, el Corán siempre fue público. Desde un principio, el profeta al principio no predicaba abiertamente, lo hacía para un grupo cerrado por temor a la persecución de los Quraysh. Entonces esos primeros versículos se le fueron primeros revelados a su gente más cercana y luego a los que iban viniendo. Y después de poco tiempo se abrió ya la prédica a todo el mundo, y el profeta ya recitaba el Corán en público, ahí al lado de la Kaaba, donde se reunía toda la gente y todo el mundo lo escuchaba, tanto sus seguidores como los que eran sus detractores. De hecho, hay historias de personas que eran detractores del profeta, que eran enemigos del Islam, pero que a escondidas se quedaban a escuchar su recitación, porque decían que era maravillosa, que era más hermosa que la mejor poesía que jamás hubieran escuchado. Entonces, ese hecho de que el Corán siempre haya sido público y haya sido transmitido de esa manera, que la gente lo hubiera escuchado y lo hubiera memorizado, y al mismo tiempo de que lo memorizaban, lo iban integrando a su vida, lo iban poniendo en práctica, porque los sahabas precisamente, el Islam es una forma de vida, la idea del Islam es obedecer a Allah siguiendo las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y pues imagínense, en esa época él estaba ahí vivo y ellos veían directamente su ejemplo y seguían lo que él les revelaba y lo que él les enseñaba. Entonces, cambiar algo en el Corán no era posible, porque no era tan simple como decir, no, vamos a corregir aquí, esta historia nos quedó mal, vamos a meterle esto acá porque más nos conviene tal cosa, porque la gente no solo ya lo estaba memorizando, sino que además ya lo estaba poniendo en práctica, y entonces iba a decir, no, un momentico, ¿cómo así que hasta aquí estábamos haciendo así y obrando de acuerdo a estos principios, y ahora esto no lo van a cambiar? No funciona. Entonces, la transmisión oral se ha hecho de manera siempre pública. En ningún momento el Corán ha sido un libro que haya estado guardado en un idioma que solamente una clase sacerdotal o una clase de eruditos lo conocieran, y que la gente simplemente tenía que atenerse a las interpretaciones que le dieran o a lo que le dijeran que ahí decía, sino que siempre desde un principio el Corán ha sido del dominio público. Todos los musulmanes lo han conocido, lo han memorizado, lo han transmitido, lo han puesto en práctica, y eso nos da garantía de que no ha sido adulterado así como así, de que nadie le ha podido meter mano para cambiarlo. La segunda vía es la transmisión escrita. Al mismo tiempo de que se estaba transmitiendo el Corán de una persona a otra, y de que los musulmanes se reunían y los recitaban en círculos de recitación, y el uno se escuchaba al otro y se corregían y se decían, mire, esto fue lo último que escuché del profeta Muhammad, a ver qué fue, etcétera. Al mismo tiempo de que todo eso sucedía, de que era pública la revelación, se iba poniendo por escrito. Por un lado, había gente que sabía escribir, entonces utilizaba el material que tuviera a mano, en hojas de palmera, en huesos, en piedras, se iba poniendo por escrito.
Algunos simplemente ponían por escrito ciertos versículos que eran como los que más les llamaban la atención, los que más querían y los que más atesoraban. Otros trataban de llevar un registro completo. Y aparte de eso, había unos, digamos, escribas oficiales nombrados por el mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que lo iban poniendo por escrito, lo iban registrando. Entonces, en vida del profeta ya se estaba poniendo la revelación por escrito. Después de eso, después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vino la recopilación de todos esos textos que habían quedado en diferentes medios escritos, muchas veces en páginas sueltas, muchas veces en hojas sueltas, etc. Y viene la recopilación por orden del primer califa Abu Bakr radiyallahu anhu, que lo que hace simplemente es nombrar se nombra un grupo de personas en cabeza de Said que radiyallahu anhu, que él era uno de los grandes memorizadores del Corán, uno de los grandes sahabas que había luchado por el Islam, etcétera, etcétera. Y él no fue que él, a su gusto, a su acomodo, llegó y agarró y compiló el Corán y lo puso en el orden que quiso y dijo, mira, Walker, aquí está listo, no, sino que se armó una comisión en la que se fue recopilando todo y se iba verificando con otros memorizadores. Entonces no se podía dejar constancia por escrito, pues en el libro compilado de un versículo, una leya del Corán, si no había sido avalado por los memorizadores. O sea, si yo encontraba, digamos, en una página, en una hoja de palmera, una leya del Corán, pero no había nadie que dijera, no, sí, yo la escuché, yo la he memorizado, yo la he recitado, pues no se podía decir, sí, esto es del Corán. Yo la veo aquí, está escrita, yo sé que esto es del Corán, pero si nadie me lo puede corroborar, no puedo ponerlo en la compilación. Ese era el grado de exigencia que se tenía, de que tenía que haber una validación y se tenía que contrastar lo que se iba a poner por escrito con lo que era del dominio público, porque todos tenían que estar de acuerdo en que eso era lo que se había recibido, se ha escuchado, se ha puesto en práctica y por lo tanto eso era el Corán. Entonces cuando se pone este libro ya compilado como libro el Corán, es guardado, una de las esposas del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y después el tercer califa, Uthman, durante su califato se había ya pues extendido el Islam muchísimo más allá de Arabia, había llegado a Irak, había llegado al norte de África. Entonces había gente que no hablaba árabe, que ahora eran musulmanes y que estaban aprendiendo a recitar el Corán, pero como no era el árabe su lengua, pues tenían problemas para pronunciarlo correctamente y esto estaba generando que a veces se cambiara la pronunciación y eso podía afectar la transmisión del Corán. Había el temor de que en ese cambio accidental de sonidos se cambiaran palabras y con el tiempo llegaran a convertirse en cambios en el Corán. Entonces, ante ese temor, se pide ese ejemplar que ya se había compilado de una forma muy rigurosa, muy estricta, y se vuelve a armar una comisión para que lo revise y lo copie. Y se hacen copias de esta versión con una nueva revisión para verificar que todo esté bien y que las copias queden bien y que no haya ningún fallo en la transmisión. Y esas copias se remiten a diferentes partes del mundo islámico en el momento para que a partir de las copias se pueda estudiar el Corán de la manera correcta y se preserve su texto. Entonces, cuando tenemos al mismo tiempo la tradición escrita y la tradición oral,
Y hoy en día tenemos en miles y miles de memorizadores del Corán que recitan por todo el mundo. Hay musulmanes en más de 185 países donde todos los años en Ramadán recitan el Corán de tapa a tapa, de principio a fin. Y esa recitación es la misma en todas partes. Lo que usted escucha en una parte del Corán en árabe, de la revelación original, es exactamente lo mismo. Eso nos da garantía de que ha habido una transmisión correcta de la parte oral. Y al mismo tiempo eso lo comparamos con lo que tenemos escrito y resulta que es lo mismo. Entonces ahí tenemos una verificación, una validación. El texto del Corán se pone en libro y estos libros es lo que llamamos mushaf, porque el Corán como tal es la palabra de Allah, que es eterna, que es no solamente un texto, sino que es toda la belleza de su construcción, de su sintaxis, de su sonoridad, de la cadencia, como se recita, etcétera, etcétera. Entonces, el Mus'haf tampoco es el Corán en sí mismo, sino es simplemente la impresión de ese Corán como texto, del texto del Corán, impreso en árabe. Ahora, hay varias versiones de cómo se imprime el texto del Corán. ¿Qué significa que hay varias versiones? No es que cambien las palabras, no es que cambien los significados, no es que cambie el orden. Lo que cambia es simplemente, digamos, como la maquetación, la diagramación interna. ¿En qué cambia? En que se ha dividido el Corán en partes, o cada parte es un juz, y la idea de esta división es que si uno se aprende de memoria una parte del Corán y en un determinado tiempo, y luego se aprende la otra parte en ese mismo determinado tiempo y se la va aprendiendo, uno pueda aprenderse la totalidad del Corán en un tiempo definido. Normalmente se ha pensado en dividir el Corán de tal manera que uno se lo aprenda en un año o en 30 meses, dependiendo de cómo lleva uno el estudio y de la versión, digamos, de la maquetación que tenga uno del Corán. Entonces, en ese sentido, el más conocido hoy en día es el Mediní, que es la maquetación del Corán, como la manejan en Arabia Saudita y en muchos otros países. Hay otras, pero el contenido del texto es exactamente el mismo. En algunas impresiones cambia, por ejemplo, la caligrafía, pero el texto es exactamente el mismo, palabra por palabra. Pero como si no fuera suficiente con que el Corán siempre ha sido de dominio público y que siempre ha sido transmitido oralmente y que siempre ha sido transmitido de forma escrita, y que aparte de eso hoy en día tenemos manuscritos antiguos. De hecho creo que hay 2 o 3 de las copias que ordenó Uthman todavía en museos, y podemos validar esas copias antiguas con copias modernas. De hecho, en Alemania, un instituto académico, ni siquiera de musulmanes, sino de un estudio que se estaba haciendo sobre la transmisión del Corán, habían determinado que en todas las diferentes ediciones que ellos habían comparado de diferentes siglos, no había cambios sustanciales, según ellos, pero este estudio se detuvo con la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, además de eso, viene la tercera vía, que es la tradición profética, la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque Aisha, una de las esposas del profeta, la esposa más la esposa en cuyos brazos murió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha, ella dijo sobre el profeta, cuando le preguntaron que cómo era el carácter del profeta, dijo que su carácter era el Corán. Es decir, ella lo que está diciendo es que
el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivió siempre, desde que recibió la revelación, empezó a recibir la revelación, se dedicó a aplicar el Corán. Su vida era vivir de acuerdo al Corán. Entonces, no hay una contradicción entre lo que dice el Corán y el registro que tenemos de cómo vivía el profeta Muhammad. Más bien, la sunna o la tradición profética lo que hace es ampliar y explicar el Corán. En ningún momento ni lo contradice ni pone en duda nada de lo que hay en el Corán, sino que lo que hace es aplicarlo y ampliarlo. Como por ejemplo la oración, en el Corán nos habla de la oración, nos dice que se debe hacer la oración, nos dice que se debe hacer a unos tiempos, nos dice que se debe hacer de una forma ritual específica, pero los detalles de cómo exactamente se debe hacer la oración los tomamos de la sunna, la tradición profética. Los primeros musulmanes aprendieron a hacer correctamente la oración viendo cómo la hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y eso lo fueron transmitiendo no solo de palabras sino de acción. Entonces nosotros hoy en día hemos aprendido a hacer la oración viendo cómo la hacen otros musulmanes que llevaban más tiempo en el Islam, que tenían más conocimiento que nosotros en el Islam, y así hemos ido aprendiendo. Y nosotros le enseñamos a nuestros hijos cómo hacer la oración correctamente, ellos aprenden viéndonos a nosotros, viendo nuestro ejemplo. Así se ha transmitido muchísimas cosas que vienen de la transmisión de la tradición profética, de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces nosotros miramos por un lado lo que nos dicen los memorizadores, lo que ha sido la tradición oral, miramos los manuscritos y los textos que tenemos hoy en día, lo que ha sido la tradición escrita, y miramos la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, vemos todo el registro de lo que ha sido su vida y de cómo se ha ido transmitiendo también de generación en generación ese ejemplo que nos dejó el profeta, y los tres al conjugarse nos dan la comprobación de que no ha habido adulteración en esa transmisión del mensaje coránico, de la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, esto de manera muy resumida, lo que nos dice es que nosotros tenemos la certeza y tenemos garantía, no es una cuestión solamente de mera fe ciega, sino de que tenemos los argumentos y tenemos las evidencias de que el texto que conocemos hoy en día del Corán, que leemos en árabe y que recitamos en árabe todos los días en nuestras oraciones y que se repite por completo de principio a fin todos los años en todo el mundo en el mes de Ramadán, es exactamente lo que fue transmitido al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la revelación de Allah al profeta. Que hay de algunos grupos que en determinados momentos de la historia han querido decir que ese Corán no está completo, que se le quitó o que se le puso o que se le cambió el orden. Eso no tiene ningún sustento, ni de fe, porque Allah mismo dice en el Corán que Él lo reveló y Él es su custodio. Él mismo nos dice en el Corán que como Él no va a enviar más profetas, porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el último profeta y mensajero enviado por Dios a la humanidad, como ya no van a haber más profetas, entonces ese mensaje que es el último mensaje de Dios para la humanidad se va a mantener hasta el fin de los tiempos y Él lo protege de cualquier adulteración. Entonces decir que ha sido cambiado algo por adición, por sustracción, por cambio de orden en el Corán no tiene sustento desde la fe. Y desde las pruebas que tenemos que he mencionado, tampoco lo tiene. Ahora bien,
¿Por qué es tan importante este tema de la autenticidad del Corán? Eh, para nosotros los musulmanes, el fundamento de nuestra vida entera está en el Corán. El Islam es una religión sin clero. Nosotros no tenemos una clase sacerdotal. Nosotros por eso necesitamos del Corán como guía. Nuestro guía no es una figura clerical, ni es una corporación eclesiástica, sino que nuestra guía está en la revelación de Allah, en el Corán. Entonces, mantener el Corán puro, auténtico, sin ninguna adulteración, es fundamental porque ahí es donde aprendemos cómo debemos vivir, ahí es donde están los principios fundamentales de nuestra vida, los principios morales, éticos, filosóficos, ideológicos, políticos, sociales, económicos, religiosos, rituales de la vida del musulmán. Entonces, cualquier cambio, cualquier adulteración nos llevaría a un camino diferente al que Allah nos ha trazado. Y nuestra intención es, y nuestra misión como musulmanes es esforzarnos todos los días en seguir ese camino que nos ha trazado Allah, en seguir el camino recto, esforzarnos en cumplir con sus mandamientos y en seguir el ejemplo de vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y para eso es fundamental poder contar con la autenticidad del Corán. Si yo tengo cualquier duda acerca de mi creencia, acerca de la legislación, acerca de la economía, etc., yo puedo acudir directamente al texto del Corán en árabe, que está preservado, está auténtico. Ahora, ¿y si yo no sé árabe? Ahí es donde entra el tema de las traducciones del Corán. Y este ya es un tema aparte. El texto en árabe del Corán y la recitación del Corán en árabe y la memorización del Corán en árabe garantizan la autenticidad de la revelación que fue hecha en idioma árabe. Pero las traducciones no tienen las características de preservación de ese texto árabe. Toda traducción, primero que todo, es una interpretación. Entonces, cada traducción tiene diferentes niveles de acercamiento y diferentes formas también de acercamiento a la verdadera esencia del mensaje que nos transmite Allah Azza wa Jal en su revelación, el Corán. Entonces, hay traducciones que están dirigidas, por ejemplo, en español contamos con traducciones que fueron hechas específicamente para desacreditar al Islam, para satanizar a los musulmanes. Y hay traducciones también que ya tenemos, alhamdulillah, que están pensadas en transmitir de la forma más clara y honesta y completa posible los significados del Corán tal y como fue revelado por nuestro Creador. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si nosotros queremos conocer el mensaje del Corán y no sabemos árabe, pues necesitamos buscar una traducción que sea buena, en el sentido de que sea la mejor traducción o la que mejor me transmita ese mensaje original y auténtico del Corán. No lo que se le ocurrió al traductor o lo que se le ocurrió a determinado grupo que tenía algún tipo de interés, sino la traducción que mejor me transmita los significados del Corán. En ese sentido, pues ya hemos dado charlas al respecto, yo ya he explicado en el canal de YouTube de
Academia Maktaba, pueden encontrar charlas al respecto. Una de las traducciones que yo siempre recomiendo y que tenemos en Editorial Maktaba, la hemos publicado recientemente, es la traducción de Isa García. Esta traducción, en la que yo participé como revisor lingüístico, pues es una traducción que ha sido el resultado de un esfuerzo muy grande por llevar el mensaje del Corán a cualquier público musulmán o no musulmán. Aparte de esta, hay otras también muy buenas, como la de Laura Seto, la de Mula o la de la IPH. Si quiere uno profundizar un poquito más, lo ideal es no quedarse con una sola traducción, sino leer varias. Ojalá pues de estas 4 que les estoy diciendo, tener 2, 3 o las 4 y leerlas y consultarlas, porque cada una tiene un enfoque diferente y aunque todas se esfuerzan en transmitir el mensaje, como ninguna traducción puede hacerlo por completo, pues ellas se complementan entre sí. Ya, si uno quiere estudiar a profundidad el Corán, quiere uno estudiar ciencias coránicas, quiere uno, por ejemplo, hacer exégesis, interpretación del Corán, que es el tafsir, lo que llama el tafsir, o quiere uno estudiar acerca de jurisprudencia islámica, acerca de teología, etcétera, eso sí ya toca primero estudiar árabe y hacer los estudios en árabe, porque solo el Corán en árabe está preservado. Solo el Corán original en árabe es el que contiene la revelación de Allah tal cual preservada hasta el día de hoy. Bien, esa ha sido la charla de esta noche. Espero que les haya gustado, que haya sido de su interés y que les sea de mucho beneficio, inshallah. Si tienen preguntas, voy a mirar aquí en el chat. Si hay alguna pregunta que quieran hacerme para responderla, vamos a tener unos 15 minuticos para responder preguntas. Me dicen, wa alaikum salam, hermana Elisa, desde Baja California, norte de México. Qué bueno que nos estén viendo desde allá. Desde Santander, la hermana Lilian, el hermano Alejandro desde Medellín. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam, hermana Evelyn. Muchos inconvenientes, pero entré. Inshallah, esta charla, para los que hayan tenido problemas para verla en vivo, quedará en la página de Islam Chat. Quiero aprovechar para invitarlos. Wa alaikum salam, hermana Olga. Quiero aprovechar para invitarles a seguir la página de Islam Chat, que muy amablemente me han invitado a hacer esta charla el día de hoy. Los hermanos de Islam Chat, wa alaikum salam, hermanita Diana, mi hermana de sangre, alhamdulillah, qué bueno tenerte aquí. Saludos a Jalil, wa alaikum salam, hermano Ayub desde Córdoba, Veracruz en México. Como les decía, aprovecho para invitarlos primero a seguir la página de Islam Chat, Islam Chat, suscríbanse a la página, denle me gusta, síganla en Facebook, hay muy buena información, hay otros videos aquí que encuentran en la página con muy buena información para musulmanes nuevos, para no musulmanes, y también los invito a seguirnos en la página de Academia y Editorial Maktaba. La pueden encontrar como Maktaba Academia en Facebook, o también pueden buscar Academia Maktaba en YouTube y www.editorialmaktaba.com para ver nuestros libros. Tenemos algunos libros que se pueden descargar gratuitamente, otros que pueden comprar, inshallah. La hermana Olga me pregunta, ¿puedes poner los nombres de los otros autores del Corán que acabas de recomendar? Sí, vamos a ver si lo puedo escribir aquí mismo. Como les decía, tengo ya unas charlas al respecto. Un libro que yo escribí también al respecto, ahora se los muestro. Los nombres son Mula, lo pueden buscar así.
IIPH, que es la International Islamic Publishing House, la traducción de Laura Seto y la traducción de Isa García. Dependiendo del país, puede ser más o menos fácil conseguir estas traducciones. Actualmente pues la que más se está distribuyendo, la que más se consigue, la de Isa García, por varias razones. Una de ellas es que está pensada precisamente para la dagua, para los no musulmanes, y la otra razón es que está libre de derechos, entonces los centros islámicos pueden simplemente escribirle al Sheikh Isa García y pedirle permiso para reimprimir la traducción, y él les envía todos los archivos para que lo puedan hacer. Entonces por eso está más fácil de conseguir hoy en día. A ver, otras preguntas. Vamos a ver, hermano Alejandro, ¿hay un equipo, grupo o comisión encargado de preservar las versiones escritas del Corán? Como les decía en la charla, en el Islam no hay clero y no tenemos una estructura eclesiástica, entonces nunca ha habido, digamos, como por ejemplo en el caso de la Iglesia Católica, en el Vaticano está la Biblioteca del Vaticano, donde se preservan los libros que ellos tienen allí, y donde hay un grupo de sacerdotes que tienen cierto nivel y que tienen que haber conseguido ciertos permisos para poder ingresar a la biblioteca y poder consultar los libros, y etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión muy cerrada que ellos manejan allá, y bien o mal o lo que sea, ya eso ya es como cuestión allá interna. Entre los musulmanes no pasa eso. Entre los musulmanes lo que se hace es al revés. Es público el Corán, siempre ha sido público. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se publica cualquier copia del Corán, por ejemplo, yo les muestro aquí todas estas de aquí arriba, todos estos son mushaf. Son el mismo texto del Corán en diferentes versiones. Por ejemplo, este es el más grande que tengo en este momento. Este es ideal para uno leerlo en Ramadán, recitarlo durante la oración del Tarawih, porque lo pone uno en un atril y alcanza a verlo perfectamente. Entonces, este texto es el mismo de los otros. Tenemos de pronto, si los puedo mostrar aquí, entre este y este otro, la diferencia principal, no sé si alcancen a notarlo, es la caligrafía. Digamos, como decir, el tipo de letra. Entonces, son dos cosas con dos tipos de letra diferentes, pero el texto es el mismo. Y siempre que se publica, ¿qué pasa? Que el Corán normalmente, cada edición del Musaf viene con una carta. Por ejemplo, en este caso, este Corán es impreso en Egipto y viene con una carta de Al-Azhar, de la Universidad de Al-Azhar, sellada, estampillada, firmada. Entonces, en este caso, la Academia de Investigación Científica de la Universidad de Al-Azhar revisó esta impresión, y ellos han firmado y sellado dando fe de que esta edición del Corán, esta impresión, está correcta. En este otro caso, este otro libro que tiene la otra, creo que lo había puesto al revés, no lo veo bien aquí cuando lo pongo en la cámara porque estoy con el celular. En este texto, este es impreso en Turquía. Entonces, en este caso, la impresora o los impresores no adjuntaron una carta de alguna institución,
sino que el gobierno de Turquía es el que, digamos, tiene en su departamento, en su Ministerio de Asuntos Religiosos, son los que controlan esto. Lo mismo Arabia Saudita tiene también su centro, que es el centro del rey Fahd para la impresión del Corán. Este es un Corán impreso en Arabia Saudita, entonces allá también cuando se imprime un Corán, los que garantizan, los que revisan que el Corán esté bien impreso, que no haya quedado con errores tipográficos, etcétera, etcétera, serían en este caso los de el complejo Rey Fahd para la impresión y distribución del Corán, y etcétera, etcétera. En cada país es distinto. Este, por ejemplo, es una edición de Emiratos Árabes Unidos. Este es impreso allá. Entonces, aquí también los que garantizan, digamos, los que verifican, son los de la sociedad Dar al-Ber, que son los impresores de este texto. Entonces, no hay una única institución o una única autoridad centralizada. Y eso tiene una gran ventaja, y es que si sale un Corán con algún error y lo garantiza, digamos, una institución X, digamos, la editorial tal dice que este Corán está bien, pero resulta que se revisa, alguien lo tiene, un musulmán que sabe, ve, esto aquí está raro, verifiquemos con otros Coranes, con otro mushaf, no, esto aquí está mal. Entonces, normalmente toda edición del Corán trae algún correo de contacto donde uno puede escribirles y decirles, vea, en tal página hay tal error. Y si tal institución que garantizó que esto estaba bien dice, no, no, es que eso es así, pues otra institución puede decir, no, un momentico, eso está errado. Entonces hay un control. Perdón, me volé el micrófono. Hay un control más allá del hecho de tener solamente una institución que nos diga si está bien o mal, sino que es un control más público, es un control que involucra a diferentes organizaciones, a diferentes gobiernos, a las personas mismas, porque son los mismos musulmanes que que memorizan el Corán, o los que escuchamos el Corán todos los años, pues los que damos fe de si el Corán está correcto o no. Acá los ficos, hermanos por la transmisión, donde podemos aprender árabe clásico. ¿Y cuál es el Corán escrito más antiguo que tiene en este momento? Bueno, yo tengo entendido que hay una copia en Turquía y dos en Egipto en museos, que serían tres en total, tres de las copias que ordenó Othman radiyallahu anhu, el tercer califa y sahaba, acompañado del profeta. Él ordenó 7 copias para enviar a diferentes puntos de la nación islámica, y hay 3 copias de esas que se preservan y serían las más antiguas que se tienen en este momento. No estoy seguro, creo que la primera copia que ordenó, la primera compilación que ordenó Abu Bakr, creo que no se conserva. Se conservarían estas 3. Eso por parte de la transmisión escrita. En cuanto a dónde se puede aprender árabe clásico, pues en Academia Maktaba hemos hecho toda una serie de charlas, las puedes encontrar en el canal de YouTube de Academia Maktaba, sobre becas para estudiar ciencias islámicas, y en todas ellas pues lo primero que hay que aprender es árabe. Entonces hay charlas acerca de cómo estudiar en Arabia Saudita, en Turquía, en Malasia, en Mauritania, en Egipto, y también pues la posibilidad de estudiar en línea. Entonces te invito a que busques Academia Maktaba en YouTube y allí veas estas charlas. María Mejía, Salam Aleikum Warahmatullahi. Wa Alaikum Salam, hermana. Hermano, ¿cómo hago para conseguir las 4 traducciones del Corán en español de las que usted habla? Bueno, para conseguirlas, no sé, la de Mula, yo sé que se consigue relativamente fácil en España. La de Mula son estos 4 tomos, 5 tomos, perdón,
pero se consigue en un solo tomo, en diferentes ediciones de pasta blanda, pasta dura. Creo que se consigue fácil en España y creo que por Amazon se encuentra ya también. La de la IPH, que es esta negrita de aquí, esta se consigue directamente con la IPH. Creo que hay que, la buscas en la página de la IPH, creo que se puede hacer la compra internacional online. En, en algunos países se consigue, no sé si todavía se consigue, por ejemplo en Egipto, en Arabia Saudita, se conseguía la traducción al español, pero no sé hoy en día. El problema con eso para América Latina son los costos de envío, realmente el problema es ese, aunque por ejemplo la de Mula se consiguió una versión en digital que la mezquita de Palermo, si no estoy mal, la mezquita de Palermo en Buenos Aires, ellos regalaban un CD con un programita que traía la versión digital de esta traducción de Mula. Creo que eso de pronto comunicándote con ellos también se pueda conseguir. La de la IPH también se conseguía en esta versión. Esta versión la estuvo regalando CIMS, CIMS, la Sociedad para la Transmisión o Divulgación del Mensaje Islámico. Eh, pero pues realmente no sé en este momento si todavía cuenten con esta edición, porque creo que no se hicieron más reimpresiones porque tenían un permiso limitado para poder hacerla. Entonces no sé si con ellos, si tendrías que buscar la página de Sims y solicitarla. Ya se solicitaban en la página los libros y te los enviaban gratis a la casa. Pero el director, el doctor Sabri Rahimahullah, él falleció hace unos años y desde entonces pues no estoy seguro de cómo siguió funcionando la organización, porque pues él tenía muchos contactos para conseguir los dineros para patrocinar esas impresiones, y aparte pues él también ponía de su dinero, pero pues a la muerte de él no sé cómo habrá seguido funcionando. La de Laura Seto es esta. Esta sí no sé cómo conseguirla porque este ejemplar me lo regalaron en Arabia Saudita y creo que esto fue hace como 2 años, y ya se está empezando a ver, creo que ya se puede conseguir en Amazon. Ya poco a poco se están publicando más copias, se están imprimiendo más copias, pero creo que esta es la más difícil de conseguir por ahora. Esperemos que se imprima más y se pueda conseguir más fácilmente. Y ya la de Isa García, pues la mejor forma en este momento de conseguirte una copia de Isa García es, este ejemplar es de venta. Este lo puedes comprar en nuestra página www.editorialmactaba.com. Ahí lo puedes adquirir, eh, pero por ahora es más que todo para envíos internos aquí en Colombia, porque los envíos internacionales salen muy costosos. Y también este es exactamente el mismo libro, solo que con otra portada, porque esta es la edición gratuita. Este es ejemplar gratuito. Si tú vives en Colombia, solo tienes que ver nuestras charlas de Academia Mactaba en Facebook. Estamos haciendo unas charlas ahorita el jueves a las 7 de la noche hora colombiana. Tenemos una de estas charlas y estamos regalando Coranes de esta edición. Entonces podrías ganarte uno. O también hay varias páginas, incluyendo la nuestra en editorialmactaba.com. También puedes encontrar la traducción de Isa García en PDF de descarga gratuita. Entonces puedes buscarla en nuestra página o en otras páginas. Hay varias páginas que la tienen, incluso hay varias aplicaciones de celular, Muslim Pro y otras aplicaciones. Tienen la posibilidad de descargar diferentes traducciones y entre esas está incluida la de Isa García. Eh, Creo que eso sería, eh, dice Alejandro, entonces de cierta manera si está certificada la impresión. Sí, sobre todo en los Coranes que son impresos por directamente ciertas instituciones como Al-Azhar, eh,
el complejo Rey Fahd para la impresión del Corán. Eh, ¿Qué otra? Esas dos se me vienen a la mente en este momento, que ellos certifican que la, la traducción sea, digo, la impresión del Corán esté libre de errores, que sea correcta. Y sin embargo, pues como somos seres humanos y se puede cometer algún error, siempre ellos incluyen algún correo a donde se les puede escribir en caso de que se encuentre algún error de tipográfico, alguna falla de la impresión, alguna cosa así. Entonces sí hay un control para las impresiones del Corán que nos garanticen de que son correctas. Bueno, una hora exacta. Espero que les haya sido de mucho beneficio esta charla. Como les digo, inshallah esta charla va a quedar ahí grabada, colgada de la página de Islam Chat. Los invito nuevamente a que le den me gusta a la página de Islam Chat, a que sigan la página de Islam Chat. Hay muy buena información, hay bastantes videos donde pueden aprender de diferentes temas. Espero más adelante dar otras charlas también aquí con los hermanos de Islam Chat. Y también síganos en Academia Macta, donde también estamos dando otras charlas y estamos regalando Coranes, la traducción de Isa García. Inshallah. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Que Allah nos guíe y nos proteja siempre, nos dé siempre su luz. Y nos estaremos pues viendo aquí en Islam Chat o en Academia Macta, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.